Qué bien, estamos nuevamente en el aire y hoy queremos compartir el estudio número 6 del libro de Malaquías y lo vamos a titular La bendición de dar. Este es un tema sumamente especial y lo he puesto en términos positivos porque eso es exactamente lo que Dios quiere. No es simplemente el hecho de un reclamo, sino la voluntad de Dios es que todos aprendamos a dar porque dando es como recibimos. Entonces, dentro de multitud de cosas que el Señor achaca, como por ejemplo dar ofrendas de animales enfermos o mutilados, de simplemente echarle en cara a Dios que no está actuando como uno quiere. Hay un sinnúmero de elementos que forman parte de los reclamos de Dios para su pueblo. De esa misma manera, hoy llegamos a un punto que quizás es la parte más conocida del libro de Malaquías y se encuentra en el capítulo 3 y permítanme leer los versos del 8 al 12. Es algo bastante conocido, pero permítanme leerlo. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Es sumamente importante que nosotros veamos esto porque regularmente se usa el versículo 10 independiente de su contexto. Pero creo que es importante ver el contexto porque primero hay un reclamo de parte de Dios y es un reclamo bastante duro. Porque literalmente les está diciendo a todo el pueblo, ustedes son ladrones, están robándome. Y por supuesto uno se siente ofendido si le tratan de ladrón y de estar robando. Pero cuando nosotros empezamos a analizar esto, entonces nos damos cuenta de ello. Déjenme dar una pequeña introducción a esto. Y es que en la ley, en el antiguo pacto, hay una serie de ordenanzas de Dios sobre ofrendas y diezmos. Y Dios exige a su pueblo que mantenga un diezmo para darle mantenimiento al templo, a los sacerdotes y a los levitas, pero también hay un diezmo para los necesitados, y este ocurre cada 3 años. Cuando nosotros miramos todo el proyecto que está envuelto en este programa, entonces nos damos cuenta de que el pueblo estaba fallando y estaba fallando en serio. Dios los trata de ladrones. Y entonces yo creo que debemos entender algo. ¿Realmente le roba el hombre a Dios? Dios considera que todo aquello en lo que nosotros fallamos a los patrones básicos que nos dejó en su palabra es pecado. Pero el pecado de no darle a Dios lo que le corresponde es aún catalogado como robo. Déjenme decirles esto. Las ofrendas y los diezmos, aunque tiene el propósito del mantenimiento del templo y del mantenimiento de los que sirven al Señor, fue puesto por Dios con el propósito de que nosotros aprendamos a depender de Dios
y no a depender de nuestro propio salario o de nuestras propias fuerzas. Cada vez que nosotros damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas, le estamos diciendo a Dios, Señor, dependo de ti. No es algo que yo estoy escondiendo aquí por si no me alcanza o no llego a fin de mes. Simplemente le estoy diciendo a Dios, Señor, yo dependo de ti. Yo te doy a ti y confío en que tú cuidas de tus hijos. Por esta razón es que cuando nosotros miramos eso, robarle a Dios en última instancia resulta robarnos a nosotros mismos. Y les voy a decir por qué. El asunto es que el robo de no darle a Dios hace que se cierren las compuertas del cielo para nuestra bendición y para nuestra vida. Como resultado, los que salimos dañados somos nosotros. Robar, en última instancia, nos robamos a nosotros mismos. Y yo creo que esto entenderlo bien, es importante. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es dando es como nosotros recibimos. Lo dijo Jesús. Dando es como nosotros recibimos. Dios dejó establecido este patrón. Y saben ustedes, solo aquel que aprende a dar también recibe abundante bendición. Ese es el problema de muchos. Quieren recibir y después de lo abundante que reciban dan un poquito. El principio es al revés. Primero damos y después recibimos. Fíjense ustedes, Dios lo usa en otros términos, siempre en labios de Jesús. Y creo que es importante que nosotros entendamos esta parte. Pero Jesús nos recuerda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo será añadido. Así que el principio de darle a Dios es un principio fundamental. Lo voy a llamar el principio de lo primero. Es decir, Dios estableció algo de lo primero. Por ejemplo, el primer hijo le pertenece a Dios. Todos los animales que son primogénitos son consagrados a Dios y son los que se ofrecen como ofrenda al Señor. Cuando nosotros damos el diezmo, estamos dándole a Dios lo primero y entonces la bendición viene después. Lo mismo digo, el día del Señor. Nosotros tomamos este tiempo para servir al Señor y para bendecir al Señor y para recibir bendición de Él, pero con bendecir el primer día queda bendita toda la semana. De esta misma manera, cuando nosotros le damos a Dios lo primero, entonces hay bendición en el resto. Por ejemplo, Dios utiliza el término de primicias. ¿Qué es una primicia? La primicia es lo primero. Por ejemplo, en una cosecha, antes de que todo madure en la cosecha, siempre hay una parte que madura antes. Se le llama primicias y esa parte es a la que se trae a la presencia de Dios como ofrenda de primicia. Por ejemplo, en la resurrección, Cristo es primicia. Cristo es la primicia de Dios a través de la cual nosotros bendecimos y damos la gloria a Dios, y de ahí viene la bendición sobre la cosecha. Creo que es importante que nosotros veamos esta perspectiva, porque entonces dar nuestros diezmos no solo es darlos, sino darlos primero, antes que cualquier otra cosa. Antes que nosotros paguemos el pan o que paguemos el alquiler o que paguemos cualquier cosa, pagamos a Dios, porque lo primero que damos bendice al resto. Yo creo que eso es un factor primario, pero entonces, si robamos esto, nos estamos robando la bendición a nosotros mismos. ¿Por qué dejamos de darle a Dios? ¿Por qué le robamos utilizando esa misma palabra? ¿Por qué lo hacemos? Yo puedo decir muchas cosas, pero cada quien sabe por qué. Pero robamos a Dios porque somos un poco avaros.
A veces decimos, es que Dios no necesita. La verdad es que el que necesita soy yo. Nosotros somos los que necesitamos y por eso debemos dar. La otra parte es porque no tenemos fe. La otra es porque falla nuestra obediencia. Y también porque nuestro corazón no está totalmente entregado al Señor. Cada vez que yo doy algo a Dios, me estoy entregando a mí mismo y le estoy diciendo al Señor, mi vida te pertenece y yo te doy todo lo que tengo. Entonces, bajo esta perspectiva, yo creo que lo importante de esto es que Dios quiere bendecirnos, y como Dios quiere bendecirnos, entonces nos enseña a dar, porque dando es como recibimos. Y déjenme decirles, el propósito natural aquí en la tierra del dinero que nosotros le damos a Dios es para que haya alimento en su casa. Y está hablando de alimento en general. En el templo había alimento, por supuesto. Pero además de eso, los sacerdotes, los levitas tenían que tener alimento y sus familias tenían que tener alimento. Así que Dios también se preocupa plenamente de las necesidades de aquellos que le sirven. Entonces nosotros vemos que Dios honra a quien le sirve. Es decir, el trabajador es digno de su salario. Y por lo tanto, el que sirve al Señor es digno de recibir su salario. Fíjense que el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. La palabra doble honor en este caso es doble salario, especialmente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Pues ustedes ven, no es cuestión del Antiguo Testamento nada más. Dios siempre cuida de aquellos que le sirven. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir en respecto a los diezmos y las ofrendas es que eso no terminó como cosa del Antiguo Pacto. Porque Dios siempre va a bendecir a aquellos que están sirviéndole de todo corazón. Entonces, vale la pena tener presente este nivel. No se trata simplemente de dar, pero recuerden, la Biblia dice que no se debe desamparar levita en ningún lugar. No se debe desamparar, en otras palabras, al que le sirve. Y entonces, tengamos cuidado de no descuidar la vida de aquellos que nos instruyen en la palabra. Yo creo que eso es una cosa tremenda, pero cuando se descuida, lo que nos dice la palabra es que hay maldición que cae sobre las personas que le roban a Dios. No es simplemente una cosa de, bueno, le están robando, qué bueno ya. Pero ¿en qué consiste la maldición? Yo me preguntaría, ¿en qué consiste la maldición? Déjenme leerles un texto. Dice: entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que se ha desencadenado esta maldición para que entre a la casa del ladrón y del que jura en falso en mi nombre, y se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas, con sus piedras, con todo el contenido, dice el Señor. Está en Zacarías. Si ustedes se dan cuenta, lo que está diciendo es que hay una maldición y la maldición es destructiva. Miren, la bendición es que Dios nos va a abrir las puertas de su bendición, pero la maldición es que se cierra la puerta. En lugar de que nuestra cosecha dé abundancia, no va a dar bien. En lugar de que haya suficiente agua para que las siembras prosperen, va a haber sequía. Nosotros estamos hablando de que el trabajo está siempre en relación a la capacidad que nosotros tenemos de dar. La bendición es el fruto del dar. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay una maldición, entonces estamos metidos en un tremendo lío. Miren, déjenme decirles,
Yo creo que a cada cosa la tenemos que llamar por su nombre. Si yo voy a dar el 10% de todo lo que gano, entonces doy mi diezmo. Pero si doy el 8%, eso no es mi diezmo. Eso es el 8%. Entonces le puedo llamar ofrenda, pero no diezmo. Hay muchas personas que le llaman diezmo a lo que den, pero eso no es correcto. Y desde la perspectiva aquí de lo que está hablando Malaquías, son ladrones. Es cuestión de palabras. Miren, ustedes conocen el caso de Ananías y Zafira, y ese caso es significativo en la Biblia, porque ellos vendieron su terreno, pero acordaron quedarse con una parte, pero llegaron a los apóstoles y les dijeron, esto es todo lo que nos dieron. Mentira. Mintieron. ¿Qué dijo Pedro? Ustedes le están mintiendo al Espíritu Santo, por lo tanto en este mismo momento muere. Y murieron los dos, en diferentes momentos, pero murieron por la mentira. Pero eso lo dejó Dios como ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que la muerte de ellos es un ejemplo para la muerte espiritual que causa el robarle a Dios. Con Dios tenemos que ser honestos y francos en lo que estamos haciendo. Entonces, Dios lo que hace es cambiar la maldición en bendición cuando nosotros hacemos lo correcto y lo justo. En todas las cosas, cuando nosotros cambiamos el pecado por la santidad y por las cosas correctas, Dios bendice. Pero fíjense ustedes que aquí, que si nosotros le damos a Dios los diezmos y las ofrendas, entonces verán que se abrirán las compuertas del cielo y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Déjenme decirles, este es el plan de Dios. Y entonces penetramos a un tercer aspecto, que es el camino de la bendición. Y el camino de la bendición es siempre la obediencia a lo establecido por Dios. Jesús nos dijo en Lucas 6:38 estas palabras: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que ustedes midan a otros, se les medirá a ustedes. Así que si ustedes no le dan a Dios, Dios tampoco tiene por qué darles. Yo creo que es importante que nosotros veamos, no importa si es mucho o es poco, pero aprendamos a darle a Dios. Esa es una bendición. Entonces, toda maldición se rompe cuando nosotros empezamos a cumplir lo que Dios nos ordena. No es cuestión de si me gusta, si no me gusta, si me alcanza o no me alcanza. Yo he comprobado en mi propia experiencia que cuando doy, aunque piense que no me alcanza, de alguna manera Dios hace sobreabundar las cosas. Y lo he vivido un montón de veces. Entonces, otro aspecto de la bendición que Dios, si ustedes dan, dice, entonces yo voy a exterminar las plagas. Es decir, aquellas cosas que impiden que nuestra cosecha o que nuestro trabajo prospere. Dios va a hacer prosperar porque nosotros estamos siendo fieles a Él. La tierra será generosa con nosotros. Ustedes serán una nación encantadora. Me llama la atención la forma en que lo dice el profeta. Una nación encantadora, una nación preciosa, una nación especial, escogida. Eso es lo que somos. Y Dios nos ha llamado a nosotros para caminar plenamente en su verdad, para que nunca fallemos en las cosas que Él nos da. Y saben, cuando Dios da, es porque nosotros dimos. El principio funciona en la Biblia. Siempre que nosotros damos, viene la bendición. Entonces, si yo empiezo dándole a Dios de lo que tengo, todo el tiempo que sigue, va a tener la bendición de Dios porque Él fue el primero. Dad a Dios, primeramente. Busquen a Dios y su justicia, primeramente. Hagamos las cosas pensando en que primero es Dios y todo lo demás será añadido. Entonces, yo creo que esto es importante y permítanme ir terminando con esto.
Hay un gran número de pecados narrados aquí en el libro de Malaquías. Es verdaderamente abundante porque el pueblo se había verdaderamente extraviado, tanto en la vida familiar como en la vida social, como en el culto. Y nosotros vemos que ahora también se había extraviado en lo económico. ¿Por qué prospera un pueblo? Porque da. Entonces, Dios tiene cuidado no solo de sus servidores, tiene cuidado de las viudas, de los enfermos, de los extranjeros, de los huérfanos. Dios tiene cuidado de todo y ese cuidado tiene que ver con los diezmos y las ofrendas que nosotros damos. Dios cuida a través de su iglesia. Entonces, yo les quiero retar a ustedes, no por interés propio, sino por interés de ustedes. Si dando es como se recibe. Entonces, empecemos a aplicar el principio y empecemos a dar. Y vamos a ver que la mano de Dios será extendida en nuestra vida. Y entonces, realmente seremos ese pueblo encantador que Dios menciona en la Biblia. Padre, muchas gracias por tu palabra y por tus enseñanzas. Y enséñanos, Señor, a dar liberalmente, a dar para recibir. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección en todo, pero toma el control de nuestra economía. Ahora que la economía se ha puesto difícil, dar significa prosperidad para todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y los bendigo y un fuerte saludo. Que Dios esté siempre con ustedes.